Todos perfectos. Arrancamos. Entonces, bueno, primero me voy a presentar yo. Soy Camila Herrero, soy referente del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse. Para quienes no conozcan, EcoHouse es una asociación civil sin fines de lucro que busca promover el desarrollo sostenible a través de la educación, el voluntariado y la política socioambiental. Ahora sí, les vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados y si quieren se pueden pasar a presentar ustedes mismos. Bueno, primero si querés, Sebastián, presentarte vos y contarnos un poco a todos. Bueno, mira, se cortó todo bastante, pero bueno, ahora parece como que anda un poco mejor. Entiendo que lo que me decías era que cuente un poco dónde estamos, bueno, y todo el tema este de la nube gigante. Que te presentes, Sebas. Presentarte vos, genial. así. Dale. Yo, bueno, ya saben, soy Sebastián Di Martino, trabajo para la Fundación Rewilding Argentina hace ya bastante, bueno, no sé si bastante tiempo, sé un poco más de 6 años. Soy biólogo, estudié biología, trabajé mucho tiempo en la provincia de Neuquén, siempre relacionado con temas de gestión de áreas protegidas, y desde hace un tiempo trabajo en esta fundación como director de conservación. Y básicamente lo que me encargo, siempre la fundación lleva proyectos en territorios. Yo de hecho ahora estoy en Impenetrable, lo que ven acá atrás es parte del Parque Nacional y una de las lagunas del desborde del río Teuco. Entonces la fundación trabaja en territorios básicamente en 3 líneas, ¿no? Uno tiene que ver con la creación de parques, ayudamos al Estado Nacional o a los estados provinciales a crear parques. Otra tiene que ver con restaurar esos ambientes en donde se están creando los parques nacionales. Muchas veces las tareas de restauración tienen que ver con traer de vuelta especies extintas. Y la tercera línea sería un trabajo muy intenso con comunidades locales, ¿no? Tratamos de cambiar la economía de estas regiones, en general de una economía que es muy extractiva de los recursos naturales, a una economía más de servicio, basado mucho en la existencia de este parque que se está creando y en la posibilidad de que la gente local pueda empezar a desarrollar actividades de ecoturismo basadas en la observación de fauna. Así que bueno, esa es un poquito la historia mía y bueno, ahora me encontrás en una de las que son mis casas, ¿no? Porque yo no tengo casa, ando siempre girando por los distintos proyectos de la Fundación. Hoy me tocó estar en Impenetrable, que es un lugar pero espectacular, que hay que venir a conocer, pero sin ningún lugar a dudas. Bueno, me presento yo entonces. Ahí voy. Les presento yo, mi nombre es Javi Goldstein, trabajo también en proyectos de conservación, en biodiversidad. Trabajé en la misma organización que hoy trabaja Sebas cuando se llamó Conservation Land Trust, mucho tiempo atrás, y justamente trabajábamos en sensibilizar a las poblaciones y a las comunidades para que el día que pasen cosas como las que pasaron ahora, haya una reacción proactiva y hacia la conservación, y un poco de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De qué pasa cuando pasan cosas como las que pasaron ahora, que nos sorprendió a todos los que trabajamos en la comunidad de la conservación de biodiversidad, y por eso nos parecía súper interesante, y gracias EcoHouse, porque más allá del espacio en sí, de poder hablar con Sebas, el impacto que tiene hacerlo desde una cuenta con tanta gente siguiendo, obviamente nos ayuda un montón a que se visibilicen estas cosas. Pero mi presentación hasta ahí. Bueno, buenísimo. Entonces, si querés, Javi, empezar a contarnos un poco por qué estamos acá hablando, qué es lo que motiva esta charla. Total. Bueno, yo recibí un mensaje de Sofía Ginonen, que es la presidenta, directora ejecutiva, si quiere, de Rewilding, contándome algo que era completamente inédito, inexplicado, por lo menos un sueño para aquellos que trabajamos en esto, que es justamente la experiencia que vivió Sebas, que nos va a contar en primera persona, ¿no? Pero que básicamente tiene que ver con la reaparición, o por lo menos con el descubrimiento
de una especie que se creía extinta por completo en nuestro país y que hacía ya casi 100 años, porque fue a principios del siglo pasado que se había registrado la última población, y hoy aparece nadando por el Bermejo una nutria gigante, un lobo de gargantilla, que es una especie fundamental para la salud de los ecosistemas de cuencas y de la cual vamos a trabajar, pero también vamos a charlar a partir de esa especie con todo lo que implica la conservación de la biodiversidad. Así que, en principio, sería eso, sería que entender qué pasó y cómo eso impacta a partir de ahora también en proyectos de conservación enormes como lo que Rewilding hace en todo el país. Y un poco así vinculándolo con esto y también para que Sebas nos cuente un poco su experiencia de cómo fue estar remando por el Bermejo y encontrarte de pronto con semejante descubrimiento, ¿no? Sí, fue medio una locura, fue un poco de suerte también. Yo creo que también tiene que ver mucho con que la Fundación lleva proyectos en territorio. Eso es como que está en nuestro ADN, ¿no? O sea, la Fundación emplea unas 130 personas aproximadamente y el 90% deben vivir en los parques donde estamos trabajando, ¿no? Son muchos chicos jóvenes, entre 25 y 35 años en general, la mayoría de ellos argentinos, tenemos algunos compañeros que son latinoamericanos o europeos también, y ese hecho de poder vivir en el territorio, de pasar los 365 días del año acá en Impenetrable, como estoy yo ahora, es lo que te posibilita tener un contacto muy íntimo con la naturaleza, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la historia fue un poco... yo hago mucho trabajo de gestión, que me gusta, pero bueno, a veces hay que mecharlo con un poco de campo. Estaba en una de las carpas que tenemos acá en la estación biológica, son unas carpas muy lindas, muy cómodas, pero ya estamos bastante cansados de estar frente a la computadora, así que agarré un kayak. Acá abajo tenemos un pequeño muellecito y tenemos varios kayaks y me fui a remar por esta laguna que se ve acá atrás. Y nada, me había ido hasta la punta de la laguna, que son unos kilómetros, venía navegando tranquilo, despacio. Es un lugar espectacular para ver fauna. Uno cuando sale en general ve tapires arrebando, a veces ve pecaríes caviados, una cantidad de aves impresionante. Y cuando estaba kayakeando, escuché algo que se tiraba al agua, un poco atrás mío. Miré para atrás y vi que había algo nadando en el agua. Pensé que era un lobito de río, ¿no? Que es como el pariente, el primo menor de la nutria gigante, es parecido. Y como los chicos me habían comentado que nunca lo habían visto en esta laguna, se habían visto huellas, pero nunca lo habían visto en vivo, digamos, aunque es una especie relativamente frecuente en el parque, traté con el celular de hacerle alguna filmación, medio ahí de espaldas, desprolija, y por ahí hizo un ruido, ¿no? Y hizo un llamado que a mí me hizo acordar mucho a los llamados que hacen Coco y Alondra, que son las dos nutrias gigantes que tenemos en el proyecto de reintroducción de la especie en Iberá, ¿no? La nutria gigante tiene una cantidad de vocalizaciones impresionante, y una es la de alarma cuando está asustada, que es como es como un resoplido hacia afuera, y hizo eso. Así que ahí me pareció que era algo raro, di vuelta la canoa y me puse a filmarla mejor con el celular. Y en un momento hizo también lo que hacen mucho las nutrias gigantes, que es sacar la mitad del cuerpo afuera del agua. Se le dice periscopar a eso, porque parece el periscopio de un submarino que sale. Y ahí es donde mostró toda la pechera blanca, que es tan característica de la especie, además del tamaño gigante. Y bueno, ahí es donde se empiezan a aflojar un poco las piernas, a latir fuerte el corazón y a no saber qué hacer, si seguir filmando para tener un buen registro o ir a avisarle al resto de la gente que estaban acá en el campamento. Así que nada, filmé un poquito más y me vine remando rápido acá para avisarles, ¿no? Y justamente cuando Teuco, ¿no? Esta nutria gigante tuvo estas reacciones, ¿qué se te pasó a vos por la cabeza? No, es un poco de la emoción increíble de ver eso y no creerlo. En realidad, mira, te voy a contar así como intimidades de la viaje. Esto fue un domingo. Yo el viernes, llegué acá el jueves a la noche. El viernes a la mañana me puse a limpiar la carpa
que me había tocado, y cerca de la carpa, así como estoy yo ahora, vi pasar algo que me pareció un lobito de río, pero lo pude ver muy furtivamente, y les dije a los chicos, les había comentado que había visto el lobito, ellos me habían dicho que nunca lo habían visto, y les comenté que me había parecido muy grande. Y hasta bromeamos de que fuera una nutria gigante, ¿no? Pero nada, no le dimos más importancia que eso. Pero bueno, había como un indicio flotando en el ambiente. Y después, no, es increíble, ¿no? Porque te empieza a dar vuelta la cabeza de intentar filmar para tener un registro documentado, porque si no, por ahí nadie iba a creer mucho de lo que se había visto. Por otro lado, no molestar mucho al animal, ¿no? Que son curiosos, se acercó mucho, porque la nutria gigante es muy curiosa. También las ganas de ir volando a contárselo a mis compañeros, pero bueno, estaba bastante lejos, había que remar bastante. Así que, nada, eso fue. La filmé un ratito y después enseguida me vine remando, los busqué y nos volvimos a ir. Y ahí no la volvimos a ver, pero le encontramos la madriguera. Empezamos a mirar detenidamente por donde la había visto yo y encontramos una madriguera que estaba excavada hasta unos 50 centímetros de profundidad. Eso quiere decir que la empezó a excavar hace poco, porque son mucho más profundas, ¿no? Lo cual nos da el indicio de que el animal habría llegado hace poco, o capaz que tenía otra madriguera en otro lugar y estaba cavando una segunda, porque a veces tienen varias madrigueras. Y le encontramos también la letrina. La letrina es el lugar donde ellos hacen caca, porque marcan mucho haciendo caca y pis en un mismo lugar. Y la letrina no era muy grande, tenía unos 15, 20 centímetros de diámetro. Eso también daba la pauta de que era media nueva y que además probablemente hubiera un solo ejemplar, que es lo que creemos, ¿no? Si hay un grupo familiar grande y desde hace tiempo las letrinas son muy grandes, tienen diámetros de más de 1 metro o 2 metros. Así que bueno. Sebas, te hago una consulta que tiene mucho que ver con esto que entendemos de los lobitos de río, de las nutrias gigantes, que son animales gregarios, como decías vos, que viven en familias numerosas, con vínculos sociales muy, muy cercanos. ¿Qué probabilidades hay de que haya un grupo familiar cercano o ya está muy definido que es un ejemplar que se apartó en algún momento de algún grupo? Porque si así fue, igualmente tendría que estar de alguna u otra manera no muy lejos a donde la nutria se encontró, ¿no? Claro. Mira, las nutrias gigantes tienen una estructura de grupo familiar. Son grupos numerosos, ¿viste? A veces llegan a 15 individuos o más. Y en esos grupos hay una pareja dominante, un macho y una hembra, que son los que se reproducen. Y el resto son juveniles, que aparentemente no se reproducen, la mayoría hijos de esta pareja, pero puede haber juveniles que han venido de otros grupos, que ayudan en la crianza de las camadas más chicas, ¿no? Cuanto mayores son los grupos, más exitosos en pescar, en defender sus crías. Y es una estructura muy extraña porque es eso, que los juveniles a veces ya están en edad reproductiva, pero no se reproducen. Algunos dicen que la hembra dominante, cuando hace pis y caca en esas letrinas, donde todos después se revuelcan, segrega sustancias que suprimen que las otras hembras entren en celo y por eso no se reproducen, ¿no? Pero bueno, llega un momento donde los juveniles ya son bastante grandes y se quieren ir a buscar sus propias parejas. Y ahí es cuando dispersan. Entonces, si este individuo está solo, puede ser un individuo que dispersó de un grupo, o capaz que era uno de la pareja dominante que después vino otro y lo desplazó también y este quedó solo. Ahora, debería haber salido de un grupo. Y la pregunta del millón es ¿dónde están ese grupo o esos grupos? Porque lo que sabemos es que la nutria gigante habitó en nuestro país en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, ¿no? Llegaba incluso hasta tan al sur como el centro de Entre Ríos, sur de Santa Fe. No hay registros en el delta, pero del Paraná, pero casi. Y empezó a desaparecer, hasta que quedó únicamente en la provincia de Misiones. Se sabía que quedaban los últimos ejemplares en el arroyo Uruguay, que está al norte de Misiones, y cuando se hizo la represa sobre ese arroyo, una represa que no tenía ningún sentido, nunca generó energía, fue una barbaridad, desapareció la nutria gigante de Argentina. Eso fue aproximadamente en los años 80. Y después hubo algunas observaciones no documentadas de individuos solitarios en el Iguazú, que no se sabe bien. Pero aproximadamente en la década del 80, hace unos 35, 40 años atrás, desaparecieron las nutrias
de Argentina. Acá en el Bermejo, mucho antes, como decía Javier, desaparecieron, la última cita que se conoce para el Bermejo es de 1899, ¿no? Una locura, hace más de 120 años atrás. Sabe es que la población de nutrias más cercana que hay acá está en el Pantanal paraguayo, pero eso es a más de 1000 kilómetros de distancia a través de los ríos Paraguay y Bermejo, ¿no? No quiere decir que no puedan dispersar esa distancia, podrían nadar esa distancia, y hoy por hoy, por la información que tenemos, sería lo más parsimonioso de pensar. Pero ¿quién te dice que no haya grupos en Argentina que no sabemos dónde están y que esperan ser descubiertos también, ¿no? Ese es como la gran incógnita de velar. Ya empezamos a trabajar en eso, ¿no? Y un poco yendo a las preguntas más técnicas, ¿no? Para los dos, obviamente, para entender un poco la importancia y el nexo que tiene esto con la biodiversidad, y arrancando un poco más de lo general a lo particular, las actividades antrópicas actuales están relacionadas con lo que se conoce como la sexta extinción masiva, ¿no? En líneas generales, ¿cuál es la situación respecto a la extinción de especies en Argentina y en el mundo? Si querés, Javi, empezar contestando vos y después pasamos a Sebas. Bueno, lo hago rápido porque Sebas es una eminencia, así que lo mío va a ser cortito, apenas una introducción. Pero básicamente entender que en el último informe del IPBES lo que se plantea es que hoy más del 75% del territorio terrestre y el 65% del territorio marino ya está impactado por causas antrópicas, y el nivel de avance en pérdida de biodiversidad ya llega a más de 1 millón de especies en riesgo de extinción. Y esto, que parecen números muy generales, no es ni más ni menos que el puntapié para una cascada de situaciones que a nivel ecosistémico llevan a problemáticas enormes, como las que vivimos. Se habló mucho de la pandemia, vinculada con la pérdida de biodiversidad, pero más allá de eso, de la calidad de vida que tenemos en el planeta, ¿no? Y entender el rol que hoy tenemos en la restauración ambiental y en el trabajar para que las especies que ocupan un rol biológico, y después quizás podemos tomar un poco más y hablar con Sebas qué quiere decir un predador apex, ¿no? Y cuál es el rol biológico que tiene un animal como el lobo de gargantilla para lo que es una cuenca, como la tiene el jaguareté para lo que es una selva, o la tienen tantos otros animales en ecosistemas en todo el país, y cuál es el rol nuestro como una sociedad ya preocupada y comprometida con la conservación de los ecosistemas para asegurar la viabilidad en el tiempo y por ende la salud de todos, de nosotras y de los seres vivos que habitan en este planeta, que está todo completamente relacionado. Sí, así es. También ahí se me perdió un poco la conexión, pero ahora por suerte ya volvió. Cuando me toca hablar, por suerte vuelve. Pero sí, básicamente la nutria es gigante, igual que el jaguareté, que es otra especie con la que estamos trabajando acá en Impenetrable, ¿no? Ustedes saben, acá en Impenetrable también apareció, así como apareció esta nutria que la llamamos teuco, apareció un jaguareté que es carantá, que es uno de los últimos también, si no el último de esta zona. Con carantá ya pudimos avanzar bastante y empezar a reproducirlo con una hembra de cautiverio, Tania, con la que ya tuvo cachorros, para empezar a recuperar esa población. Son lo que nosotros le llamamos depredadores tope, son los grandes depredadores del ecosistema, y es lo que los ecólogos muchas veces llaman especies clave. Especies que tienen unos roles ecológicos importantísimos, fundamentales en los ecosistemas, a veces desproporcionados en función del número de individuos, porque no son especies muy abundantes, pero que cuando no están, esos ecosistemas se empiezan a degradar y a veces terminan colapsando, ¿no? Un ecosistema que tiene sus especies clave es un ecosistema más diverso, ¿no? Entonces nos ayuda a paliar una de las grandes crisis ambientales, que es la de pérdida de biodiversidad. Es un ecosistema más saludable en el sentido de que hay menos individuos enfermos y por lo tanto menos patógenos, porque son depredados por estos grandes depredadores, entonces ayudan a prevenir la aparición de pandemias, y son ecosistemas de la vegetación, el suelo también está en mejores condiciones, y eso nos ayuda mucho a prevenir otra de las grandes crisis, que es la del cambio climático global, porque un ecosistema
con sus depredadores presentes, que controlan a los herbívoros y que por lo tanto no sobreexplotan la vegetación, esa vegetación fotosintetiza mucho, capta más dióxido de carbono, que es uno de los gases que producen el calentamiento global, gases de efecto invernadero, y eso nos ayuda a mitigar el cambio climático. Eso está muy, muy bien estudiado, ¿no? Para algunos animales, los grandes felinos como el jaguareté, no tanto como la nutria gigante, aunque también se piensa que es una de estas especies clave que ejercen esos roles fundamentales en el ecosistema y que las tenemos que traer de vuelta porque, decíamos, tienen una gran importancia ecológica, son en general las que primero desaparecen, porque son esas especies grandes que las cazamos primero, y porque además tienen una importancia cultural increíble. Bueno, y un poco también relacionado con todo esto, ¿no? ¿Cuáles dirían ustedes que son las principales causas que afectan a las especies hoy en día? Primero, en lo personal, y creo que podemos estar todos de acuerdo, el modelo de producción y consumo que tenemos a nivel macroeconómico hoy es una de las principales causas. En el caso de Argentina, el avance de la frontera agropecuaria, que lleva al desmonte, que lleva a la pérdida de biodiversidad en todos los sentidos, que lleva a los incendios en humedales, como hemos visto recientemente, que ahora están volviendo a aflorar. Pero ese avance está relacionado con un modelo, este modelo de producción y consumo tan global, que hace, por ejemplo, que uno decida hacer una represa en uno de los pocos ríos o arroyos donde había este tipo de animales, como fue el caso de la Subí. Les digo, de Uruguay. Digo, ahí encontramos un montón de situaciones netamente antrópicas por tener un modelo que lo que tiene como finalidad es asegurar cierto confort y calidad de vida en detrimento de los espacios naturales y los ecosistemas que al fin y al cabo son los que necesitamos para estar bien. Sí, sí, tal cual. Y no solo en relación a los servicios ambientales que yo mencionaba también, ¿no? Recién, todo esto de fijación de dióxido de carbono, purificación del aire y el agua, no erosión del suelo, que la biodiversidad esté presente tiene que ver con todo eso. Pero ahí es donde entra también la tercer pata con la que trabaja mucho la Fundación, que es en la de introducir economías restaurativas del ambiente. O sea, introducir modelos que tienen que ver con el ecolocalismo, es decir, que la gente decida el tipo de desarrollo que quiere en su región y no que se lo impongan desde las grandes metrópolis, porque hacer una represa como la del Uruguay o instalar granjas porcinas o hacer desmonte, no tienen que ver con las necesidades de la gente local, sino con necesidades insustentables de personas que viven sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Que son ambientes insustentables por definición. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar esta economía, que en general hay en esta zona, en Impenetrable es muy claro, ¿no? Es una economía netamente extractiva de los recursos, o sea, es meter vacas en lugares que no soportan vacas, que no son praderas, entonces que degradan muchísimo el monte, es sacar madera de ejemplares como el quebracho, el lapacho, el timbó, sin pensar en la regeneración de esos árboles, ¿no? Que a veces son centenarios, ¿no? Cuya explotación también es casi insustentable por definición. Entonces, ahí es donde tenemos que introducir otros esquemas, porque también lo que es cierto es que la gente tiene muchas necesidades de empleo, ¿no? Al final del día hay que llevar un plato de comida a casa, entonces estos ambientes como Impenetrable, Iberá, los lugares donde estamos trabajando en Santa Cruz o en Patagonia, tienen una potencialidad de desarrollar actividades de servicio, ecoturismo de observación de fauna impresionantes. Y ahí es donde tener un parque abierto, con uso público, con infraestructura de uso público de calidad, con mucha fauna que se ve, como acá sucede en Impenetrable, que yo les contaba recién, y con actividades, con un grado de experiencia grande, que es lo que se busca ahora, eso lo puede dar el poblador local. El poblador local es el que puede rastrear la fauna, el que conoce los senderos, el que conoce las historias, el que te puede ofrecer comidas locales, ¿no? Ahí es donde entra
A ver, ahí vamos. Creo que ahí justo puedo entrar de vuelta. A ver si lo puedo Ahí estás, cambiar acá. ahí estás. Ahí estamos, perfecto. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Estamos Sí. perfectos. Bueno, son los pequeños problemas de vivir en Impenetrable. Claro. Sí, sí. Hicimos una pequeña explicación de las complejidades del satélite y todo eso. Bueno, y en función de estas causas, ¿no?, que estábamos hablando y de esta noticia, especialmente, ¿cuál creen que tendría que ser el rol del Estado, ¿no?, frente a esta noticia y a estas causas? Buenísimo. Bueno, hago una brevísima introducción porque creo que en esto Sebas y su trabajo es básicamente el espejo del Estado desde la organización de la sociedad civil, ¿no? Pero digo, no sé si es fortuito o casual pensar que hoy Teuco aparece en un área natural protegida, en un parque nacional. Hubo un trabajo muy, muy fuerte de organización de la sociedad civil para lograr que el Impenetrable sea un parque nacional, y así como el Impenetrable, Iberá y tantos otros, que hoy ocupan un lugar fundamental, pero principalmente es el umbral máximo de protección de un ecosistema natural. O sea, han habido parques provinciales con un trabajo fuertísimo, como fue la Reserva Provincial Iberá, por ejemplo, pero cuando uno habla de la mayor estructura de conservación en nuestro país, ese es el Parque Nacional. Y no es, como digo, fortuito que en estos espacios es donde hoy aparezca un jaguarete como Paranta o Teuco en la suerte de la experiencia de Seba. Justamente estas áreas tienen un rol importante, ¿no?, en las especies con alto riesgo de peligro de extinción. Con alto riesgo de extinción. No sé si... Sí. Ahí se me cortó un poquito, pero entiendo que la pregunta era sobre el rol del Estado. A ver. Se nos está perdiendo la conexión de vuelta. Se complica. Bueno. Con Sebas, si no, vamos haciendo otra pregunta mientras ahí Sebas se vuelve a conectar y nos dice su opinión. Dale, sobre sí, esta después pregunta. retomamos. Dale. Un poco volviendo al tema con el que empezamos, ¿no?, la conversación, ¿cuál es el rol biológico de una nutria gigante para la salud del bermejo? Bueno, eso es obvio, algo que está buenísimo que explique Sebas como biólogo que trabaja puntualmente con comportamiento y con estructuras de conservación de grandes, sobre todo grandes predadores, pero el rol del predador apex, que es si ustedes piensan en la pirámide alimentaria, estamos hablando de la especie que está encima. Estaba tratando de explicar el rol de un predador apex, pero qué mejor que vos, Sebas, para que lo expliques. A ver, el rol de un depredador tope, decías. Sí. Justamente el rol el rol biológico, ¿no?, de la nutria gigante para la salud de todo el río Bermejo, ¿no? Y mira, la nutria gigante seguramente, o sea, es el máximo depredador de peces de este ecosistema, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace es regular las poblaciones, igual que en general todos los depredadores, ¿no? Todos los depredadores ejercen su rol de regulador a través de las cascadas tróficas, ¿no? O sea, de lo que comen. Entonces, es una regulación desde arriba, desde los niveles superiores de las cadenas hacia abajo. En el caso de la nutria gigante, no está del todo estudiado, es una de las cosas interesantes que hay que hacer. Pero bueno, como les decía, nosotros en lo que sí ya estamos trabajando bastante, por ejemplo, es en determinar cuál va a ser el rol. Ustedes saben, estamos reintroduciendo al jaguarete en Iberá, ¿no? Iberá es un ambiente donde el jaguarete desapareció hace 70 años. Eso ha habido una proliferación de carpinchos extremadamente grande. Son animales, los carpinchos, que la pasan todo el tiempo pastando en cualquier lugar de Iberá en grandes números. Nosotros una de las cosas que esperamos es que con la reintroducción del jaguarete
quizás se baje un poco el número de carpinchos que estén pastando, pero sobre todo va a haber un efecto de miedo. Aunque parezca raro, hoy los carpinchos en Iberá no tienen miedo de nada, porque nadie se los puede comer. Entonces, ellos andan tranquilos por cualquier lugar. Los depredadores como el yaguareté o la nutria gigante, que son cazadores de emboscada, muchos, que se esconden y después atacan, es más fácil que capturen sus presas en algunos lugares que en otros. Entonces los carpinchos van a empezar a evitar estos lugares, ¿sí? Que entonces el pastoreo no va a ser tan grande y la vegetación va a estar en mejores condiciones. Eso es lo que yo les contaba recién, que va a hacer que esa vegetación capture más dióxido de carbono, porque no esté tan degradada, que proteja mejor los suelos. Eso va a ayudarnos a nosotros a luchar contra el cambio climático global. Hoy en Iberá también hay muchos carpinchos enfermos, muchos carpinchos con sarna, con garrapata, que sobreviven durante mucho tiempo porque no hay nadie que los elimine, que se los coma, que los deprede. Los yaguaretés van a empezar a eliminar esos animales que portan patógenos, que portan virus, bacterias, entonces hay menor posibilidades de contagio. Y eso previene. Estamos complicados, sí. Con la Bueno, señal que va y que viene. puedo cerrar esa idea porque nos tocó en Iberá justamente vivenciarla con un trabajo que hizo en su momento el INTA, con una población de carpinchos, que tiene que ver justamente con esto, que al no tener predadores, las poblaciones crecen desmedidamente y la naturaleza identifica potenciales formas de regular esas poblaciones que crecen desmedidamente, y una de ellas son zoonosis. Son enfermedades que se dan entre diferentes animales y que hacen regulaciones en las poblaciones. Esas enfermedades obviamente a veces impactan demasiado en una población y se pierde mucha mayor cantidad de individuos de lo que un predador justamente regularía. Sebas, estaba tratando de cerrar la idea de lo que presentabas con respecto a la regulación que se da a veces de manera natural por alguna enfermedad, cuando no hay un predador que pueda mantener cierta estructura de balance en una población. Bueno, y A ver, los estoy escuchando, pero bastante mal, la verdad. Perfecto. No, le decía que había intentado cerrar tu idea de qué pasaba en una población cuando no había un predador y aparecía alguna enfermedad como reguladora, y bueno, justamente la importancia de un balance que se dé por medio de la predación y no por enfermedades que pueden generar de pronto una epidemia y una pérdida enorme de una población. Los escucho medio mal, pero entiendo que estaban con los efectos de los depredadores en el ecosistema. sí. Completamente. Y en función de esto, ahí sumo otra pregunta también para que puedan sumarle a todo esto. Si podemos pensar en el lobo de Gargantilla como una especie de paraguas del impenetrable. Especies paraguas. Mira, estos grandes depredadores son especies paraguas. Sí, esta era la pregunta. Porque son en general animales que necesitan territorios muy grandes, ¿no? Caramtá, nosotros siempre lo contamos, tuvimos la suerte de poder capturarlo para colocarle un transmisor satelital y seguir sus pasos, monitorearlo para aprender más sobre su vida, para protegerlo. Caramtá es un animal que tiene un área de acción más grande que 100.000 hectáreas, ¿no? 100.000 hectáreas es 5 veces la superficie de toda la capital federal. O sea, necesitan territorios inmensos, y por eso también es importante no limitar la protección a un parque nacional como Impenetrable, que está espectacular, tiene 128.000 hectáreas, o a una provincia como Chaco. Caramtá cruza, no conoce de límites políticos, él cruza el Bermejo nadando todo el tiempo, pasa a Formosa, que tiene territorio no protegido, ¿no? Entonces, si uno quiere conservar al yaguareté, por supuesto que tiene que tener parques nacionales como el Impenetrable, pero tiene que tener otras herramientas de conservación, tiene que tener pobladores
viviendo alrededor, para los cuales el yaguareteó, la nutria gigante, impliquen una posibilidad de desarrollo, no un problema para sus actividades productivas. Por eso tan importante empezar a cambiar las economías y empezar a generar estas economías restaurativas basadas en observación de fauna, que cuanto mejor le va la economía, mejor les va a ir al ambiente, y cuanto mejor le va al ambiente, va a venir más turismo a ver fauna y le va a ir mejor a los pobladores locales. Acá igual va a seguir habiendo gente que se dedique a la ganadería, ¿sí? Y un depredador como el yaguareté eventualmente puede depredar una vaca o un cerdo. Entonces, la reacción normal siempre ha sido matar al depredador, que no resuelve el problema, y cuando hay métodos de coexistencia que lo evitan, ¿no? Hay formas de evitar la depredación, encierros en corrales, uso de alambrados eléctricos, luces antidepredadoras. Bueno, hay un montón de estrategias. Entonces, en Impenetrable, en esta zona hay que hacer todavía mucho, ¿no? Está todo por hacerse. Es un territorio no virgen, porque desgraciadamente ha sido bastante explotado, pero que todavía tiene una oportunidad de recuperación que otros ambientes quizás sería más difícil. Entonces, acá el gran desafío es ponerse a trabajar en eso. Conjugamos la presencia de un parque con fauna abundante con bienestar local, ¿no? Entonces, y ahí es donde entran esas tres patas que yo les decía. Hoy por hoy, y en relación a Teuco, que acaba de aparecer acá en el parque, una de las cosas que hay que hacer urgente es tener mayor presencia sobre el río Bermejo, porque así como desde esta estación de campo uno ve cosas maravillosas, otra de las cosas que se ven que no son tan lindas es una circulación incesante de lanchas. Todo el tiempo hay ruido de lanchas y todo el tiempo hay sonidos de disparos, ¿no? Hay mucha caza furtiva, mucha pesca furtiva. El río Bermejo en buena medida es territorio de nadie hoy. Entonces, parques nacionales, la provincia del Chaco, la provincia de Formosa, tienen que hacer un esfuerzo muy grande en instalar gente que controle actividades sobre el Bermejo, ¿no? Hoy no hay nadie, no hay ningún guardaparque que viva en forma permanente en las costas del Bermejo, ni siquiera dentro del Parque Nacional, ¿no? O sea, los guardaparques que en general tienen muy buena voluntad de trabajo, tienen su residencia en Miraflores, que está a 60 kilómetros de la entrada del parque y a 90 kilómetros de donde apareció Teuco. Entonces, esa es una de las cosas que hay que hacer, promover que haya más control y vigilancia, y después lo que hay que promover es que haya mucho uso público, porque donde uno lleva el uso público, que es una actividad amigable con el ambiente, amigable con la fauna, la actividad ilícita se retira. Donde hay turistas, donde hay guías, donde hay gente local ofreciendo servicios, si hubiera un campamento a orillas del río Bermejo, si hubiera, no sé, gente que hace kayakeadas, paseos en lancha para observar fauna, el furtivo desaparece, no puede convivir con una actividad lícita. Pero bueno, hoy nadie llega al Bermejo. El parque no permite el acceso todavía de uso público hasta el Bermejo, es una de las cosas que hay que trabajar, y es un río espectacular, o sea, es un río meandroso de muchas curvas, lleno de montes, lleno de barranca, uno navega y ve muchísima fauna, en un sentido parece que uno está en África, ¿no? Entonces, y viendo sobre todo la necesidad de trabajo que hay en esta zona, ¿no? El Impenetrable es como era Iberá hace un tiempo atrás, ¿no? Economías bastante deprimidas, muy basadas en la extracción de recursos naturales, y hoy en Iberá tenemos pueblos prósperos como Pellegrini, donde el 80% de la economía se mueve alrededor del turismo de observación de fauna, donde se genera empleo para las mujeres, para los jóvenes, se recuperan las recetas locales, se recuperan las tradiciones, el orgullo. Eso es lo que tiene que pasar ahora en Impenetrable a partir de este parque y a partir de la aparición de estos ejemplares como Caramtá, como Teuco, que bueno, son emblemáticos, son muy lindos, pero si son uno solo no sirve, ¿no? Porque hay que tener una población saludable, hay que recuperarlos. No nos quedemos en la anécdota, un yaguareté solo no cumple con su rol económico.
Justamente con esto que venías hablando, Sebas, y retomando un poco una pregunta que nos había quedado colgada por temas de conexión, ¿cuál crees que tendría que ser, ¿no?, el rol del Estado en todo esto que vos venías hablando? El rol del Estado es fundamental. Nosotros somos una fundación privada, pero que trabajamos para fortalecer lo público, ¿no? O sea, Rewilding Argentina, una de las cosas que hace es compra propiedades privadas, campos que son de particulares, que están cerrados a la gente, y desde el día que los compramos lo abrimos al público, ¿no? Facilitamos el acceso público, construimos infraestructura de uso público, pero siempre terminamos donando al Estado, porque el Estado es el que garantiza la conservación a largo plazo. La conservación a largo plazo no la va a garantizar una fundación como Rewilding Argentina. Entonces, nuestra tarea tiene que ver con iniciar un proceso, acelerarlo, pero siempre tenemos que terminar retirándonos. Nuestro trabajo es exitoso en la medida que podamos ir. ¿Y cuándo nos podemos ir? Cuando hay un parque nacional creado en manos estatales, que está bien manejado, cuando las poblaciones de las especies con las que nosotros estamos trabajando, como la nutria gigante, el yaguareté, ya se encuentran en buen número, entonces son autosustentables, pueden seguir prosperando por sí mismas, y después cuando los pobladores locales ya tienen emprendimientos que los pueden desarrollar por ellos mismos, ¿no? Que no necesitan una ayuda externa, sino que son emprendimientos sustentables económicamente. Bueno, eso es como el sueño ideal, ¿no? Un parque manejado por el Estado, poblaciones de todas estas especies que desaparecieron, que ya prosperan por sí solas, se reproducen, crecen en número, y después pobladores locales, cada uno con su emprendimiento, ¿sí? Siendo los propios decisores de su destino, y con empleos que cuanto mejor les va a ellos, mejor les va a ir al ambiente, y cuando mejor les va al ambiente, mejor les va a ir a ellos. Ese es como el final feliz del cuento que nosotros, en el cual creemos, y que le llamamos producción de naturaleza, ¿no? En definitiva. Es lo que permite tener mucha diversidad, paliar las crisis ambientales, pero que le vaya bien a las comunidades locales y que prosperen. Y el rol del Estado es fundamental. Muchas gracias, Sebas. Fue muy valiosa la información que nos das, ¿no? Y un montón para seguir pensando. Y como ya nos estamos quedando con poquito tiempo, quisiera hacerles una última pregunta a los dos, dirigida sobre todo a las personas que nos están escuchando, ¿no? Si tuviesen que mencionar 3 acciones que cualquier ciudadano de a pie puede hacer desde su lugar para contribuir a la preservación y el cuidado de la biodiversidad, ¿qué dirían? Bueno, yo arranco, así ya cerrás, Sebas, con más tiempo. Para mí es fundamental conocer cuál es nuestra biodiversidad y la importancia que tiene nuestra biodiversidad en la salud de nosotros y de los ecosistemas. Elegir cuando tenemos la posibilidad, no en un contexto pandémico, pero cuando tenemos la posibilidad de recorrer nuestro país, de conocer otros espacios, como decía Seba, de ir a visitar Iberá, de ir a visitar Impenetrable, de conocer el Bañado de la Estrella, de recorrer ecosistemas que no son los que normalmente se elige la mayoría para veranear o para disfrutar, porque son maravillosos y porque justamente nos ayudan a entender el rol que tiene la biodiversidad en la salud de los ecosistemas. Y por último, creo que hay una necesidad imperiosa de incidir, de tomar partido para acompañar proyectos de ley, para acompañar militancia, para ser responsables de la parte que nos toque en el lugar en el que estemos. Si estamos en una ciudad, tenemos la posibilidad de militar las causas de gente como Sebas, que está hoy en territorio tratando de hacer que las poblaciones sigan existiendo. Sí, bueno, yo la verdad que coincido bastante, casi que lo voy a repetir, pero yo creo que básicamente lo que todos podemos hacer es, en principio, cambiar hábitos de consumo, ser menos consumistas, ¿no? Empezar a tratar de usar energías renovables, de no consumir cosas que no se pueden reciclar, cosas innecesarias. Eso lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros desde nuestras casas. Después también ejercer nuestro rol de ciudadanos para influir sobre políticas públicas. Argentina tiene parques nacionales, pero la superficie que ocupan los parques nacionales en Argentina es totalmente despreciable. Tenemos uno de los porcentajes más bajos a nivel mundial. Es un país donde todavía las políticas de restauración de naturaleza no son políticas de Estado, ¿sí?
no existen, salvo pocas excepciones. Yo siempre menciono la provincia de La Pampa como un gran ejemplo, no existen iniciativas públicas de restauración de ecosistemas, que es algo que necesitamos sí o sí. Entonces, influir en políticas públicas es otra. Y después la tercera, que yo digo, vengan. O sea, hay que venir al impenetrable, hay que venir a Iberá, hay que conocer a la gente local, hay que salir con ellos a ver fauna, hay que comer las recetas que ellos hacen, hay que alojarse en sus casas y hacer que estas economías prosperen, que a los locales le vaya bien. Si el local le va bien, si el local recupera su identidad, si el local recupera el orgullo por su cultura, empieza a decidir sobre su destino. Y cuando el local decide sobre el territorio en el que vive, no hay industria extractiva y antisustentable que entre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos por el tiempo y por toda esta información valiosísima que, bueno, vamos a quedar todos pensando un montón sobre el tema, ¿no? Voy a pasar a recordar que esta conversación va a quedar subida al canal de YouTube de Ecohouse para que la puedan volver a ver cuando quieran, la puedan compartir con amigos, con conocidos o con todas las personas que quieran. Así que nada, muchas gracias Javier, muchas gracias Sebastián, a ambos y bueno, los saludo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Sebas, un placer charlar un rato con vos. Cami, una genia. Y bueno, Sebas, ojalá aparezcan más nutrias. Bueno, yo estoy de vuelta con muy mala conexión, así que creo que es el momento de saludar y de agradecer. Muchísimas gracias por la posibilidad de contar lo que estamos haciendo y siempre a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo muy grande. Adiós. Hasta luego, gracias a vos.